Solo y sin profundizar, a manera de recordatorio, detallo brevemente el país que recibió el presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002 y el que entrega el 7 de agosto próximo. Para iniciar, recuerdan aquello que los medios de comunicación llamaban pescas milagrosas. Es decir, que los que se atrevían a salir de las grandes ciudades a 2 horas o menos, estaban expuestos a retén guerrillero, robo y secuestro. La orden fue clara para el ejército, quienes vivían dentro de los cuarteles, salir a apoyar inicialmente la gran labor solitaria que la policía ejercía. Rápidamente, a lo largo y ancho del país y en todas las carreteras, se colocó el acompañamiento de los soldados y las primeras caravanas de recuperación del sistema vial aparecieron. Hoy podemos salir y transitar por todas las carreteras a nivel nacional con seguridad. Más de 400 alcaldes no podían despachar desde sus sedes municipales. Hoy todos gozan de las autoridades municipales. La policía regresó y muy cerca el ejército vigila. Un país con un promedio anual de 35.000 asesinatos por acciones de guerrilleros, narcotraficantes y los mal llamados paramilitares. Termina el mandato del presidente Uribe con 50.000 bandidos menos, entre desmovilizados, capturados y dados de baja. Exactamente igual cantidad de fusiles que hoy no apuntan sus cañones a una población indefensa. La estadística oficial muestra 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Muchos, pero muy pocos en comparación con otros países, inclusive de vecinos, que llegan hasta 130 por cada 100.000. Los que por nuestro trabajo pasamos frecuentemente por el aeropuerto, somos testigos fieles de cómo cientos de miles de familias se vieron obligadas a salir del país. Una gran cantidad han regresado y muchas de ellas, gracias a su alto grado de formación y talento, se han quedado como ejecutivos y funcionarios de primer nivel, llevando en alto el buen nombre de nuestro país. Se vende, se arrienda. Estos avisos en ciudades y pueblos sobresalían por todas partes debido a la inseguridad y falta de posibilidades. Las casas, apartamentos, locales y fincas han recuperado su precio real e inclusive en muchos casos se habla de cifras jamás presupuestadas. Un alto porcentaje de municipios, departamentos, entidades y bancos del Estado en quiebra. Los municipios y departamentos fueron reestructurados y se crearon unos sistemas de certificación y de competición donde se evalúa constantemente la gestión y transparencia administrativa de cada uno de ellos, premiando y destacando a los mejores y denunciando a los que no cumplen. Los bancos ineficientes y con grandes pérdidas fueron reformados y luego vendidos 2 y 3 veces de su valor estimado. Empresas nacionales desvalorizadas y multinacionales huyendo. Las acciones en las bolsas de valores han mostrado a través de estos años un incremento de sus valores entre los más destacados de América Latina. El sector petrolero, es decir, las empresas dedicadas a proveer la infraestructura para explorar, perforar, extraer, producir y transportar el crudo, regresaron al país. Y hoy Colombia puede contar con una producción de 850.000 barriles diarios, con un problema. Todos los estimados se quedaron cortos para el incremento ya certificado de los próximos 5 años, tiempo en el cual se deben construir una mayor y amplia red de oleoductos. Definitivamente un buen problema. Junto con la participación del sector minero, sin duda se constituyen en las 2 principales fuentes de ingresos en los próximos 10 años, lo que debe llamar a la seriedad, prudencia y responsabilidad en el manejo de los dividendos y regalías, constituyendo fondos de estos dineros para pagar anticipadamente una buena parte de la deuda externa y otro tanto como ahorro. Los ejecutivos de las empresas multinacionales con la orden clara de no salir de los grandes centros urbanos. Hoy, como lo dice un comercial de televisión, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Cada tercer día los terroristas volaban tramos de oleoductos o torres de energía. Debido a la presión de la fuerza pública y a la creación de un grupo grande de miembros de las Fuerzas Armadas,
se han dado las garantías necesarias para que no se siga atentando contra nuestra riqueza natural y de esta forma controlamos los daños que constantemente con las acciones terroristas le hacían al sistema ecológico. Más de 100 asaltos por año a pueblos y estaciones de policía. El Estado responde como debe ser, integrando a todas las fuerzas militares en auxilio de nuestros valientes policías, que por varios años, 10 o 20 héroes, aguantaban por horas el ataque cruel y con armas no convencionales de 100, 200, 300 o más guerrilleros que se habían acostumbrado a destruir pueblos, robar bancos, asesinar o secuestrar a nuestros policías y soldados con la complacencia e indiferencia de unos gobernantes que no cumplían con la Constitución que habían jurado defender. Lo peor, 2.000 secuestrados por año. Quedan 180, muchos, incluso la mayoría con más de 8 años de secuestro. El país seguirá exigiendo a los bandidos la liberación de todos, sin ninguna contraprestación, y simultáneamente la continuación de las operaciones sin descanso de todas las Fuerzas Armadas hasta lograr la liberación y regreso a casa de todos los que aún sufren la peor humillación a que un ser humano pueda ser sometido. El país, en el 2002, contaba aproximadamente con 30.000 paramilitares, que por ausencia del Estado habían asumido la autoridad a su manera en grandes zonas del país. Y para ello finalmente cayeron en las mismas acciones de su enemigo, la guerrilla, con secuestros, asesinatos, desplazamientos de campesinos y narcotráfico. Con un gesto de generosidad, el gobierno del presidente Uribe les ofreció un camino de reinserción a aquellos que no tenían pendientes delitos de lesa humanidad y a sus jefes una condena en cárceles colombianas con el compromiso de no seguir delinquiendo, de revelar la verdad y reponer a las víctimas, regresando tierras y bienes adquiridos ilícitamente. Como no cumplieron, los extraditó y hoy la mayoría de ellos se encuentran pagando sus penas en centros de reclusión en los Estados Unidos. Inversión extranjera en el 2002 de 2.000 millones y exportaciones de 12.000 millones de dólares. Logramos una cifra récord anual de inversiones de 10.200 millones de dólares, 5 veces mayor. La inversión extranjera, de acuerdo al Producto Interno Bruto, 25%, es la más alta de Latinoamérica. Las exportaciones alcanzaron los 36.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto se multiplicó por 2.5 veces, pasando de 100.000 millones de dólares a 250.000 millones de dólares. Desempleo del 18%, con tendencia a subir. En el 2008 se llegó a una cifra del 10%, pero debido a la crisis mundial y al efecto del cierre del comercio por parte de Venezuela, casi en su totalidad, y parcialmente por parte del Ecuador, el desempleo actualmente se sitúa en el orden del 12%. Durante estos 8 años se crearon 3 millones de empleos. Un sistema de salud quebrado y con 20 millones de colombianos asegurados. Intervino y reformó 240 hospitales y se incorporaron 23 millones de personas. Es decir, más del 90% de los colombianos gozan de asistencia en salud. Un país lleno de miedo por el poder de todos los actores que al margen de la ley mantenían a los colombianos en silencio y sin posibilidad de denunciar. Hoy en nuestro país se hace oposición, hay libertad de expresión, los sindicalistas y periodistas se sienten con mejores garantías y se puede denunciar gracias a la independencia de cada uno de los poderes. Los jefes guerrilleros estaban convencidos que su poder les garantizaba morir de viejos. Durante estos 8 años han sufrido los golpes más contundentes de su historia por parte de las Fuerzas Armadas y han sido dados de baja grandes cabecillas del secretariado. Otros han sido capturados y cerca de 10.000 se han desmovilizado. En conclusión, tenemos un país muy diferente, es otro,
totalmente distinto al recibido en el año 2002. A pesar de la crisis mundial, la economía en el año 2009 no se contrajo por debajo de cero. Y todo parece indicar que en el 2010 podemos tener un crecimiento alrededor del 5%. Se necesita crecer más para mejorar todos los indicadores, en especial el del desempleo. Teníamos relaciones de libre comercio con 5 naciones y con los tratados negociados llegaremos a 47. Pronto el tan esperado y merecido TLC con Estados Unidos será aprobado. No estamos aislados, todo lo contrario, nos estamos integrando a todo un mundo de posibilidades. El país es viable, genera confianza, brinda seguridad física y jurídica, garantiza la estabilidad fiscal, ha creado 80 zonas francas y sueño, porque conozco su historia tan parecida a la nuestra en muchos aspectos, que Colombia en cuestión de 15 a 20 años sea la Corea del Sur de América Latina. A todos los integrantes del gobierno, nuestro agradecimiento sincero por su trabajo y dedicación durante estos 8 años. A las fuerzas militares y de policía, nuestro mensaje de reconocimiento y manifestación de orgullo por su trabajo, su profesionalismo y por ser las mejores entre todas. Gracias por los rescates y sus inteligentes, contundentes y espectaculares resultados. Felicitaciones al ministro de Hacienda, Dr. Oscar Iván Zuluaga, por ser nombrado como el mejor de este continente. Solo me falta agradecer a la familia presidencial por el hombre que ustedes, la naturaleza y el creador nos dieron como presidente de esta Colombia que tanto lo necesitaba. Señora Lina, gracias por su mensaje de sencillez, por su entrega y trabajo a favor de los más pobres, sin prensa y sin mostrarse, dando lecciones de humildad y de eficiencia. Gracias por permitirnos mantener a su esposo las 24 horas a frente de esta nación exigente y a veces injusta. Ahora de regreso a su hogar, tiene usted la posibilidad de recuperar, si es que se puede recuperar, el tiempo que estuvo ausente del calor familiar sirviendo a la patria. Gracias, presidente, por el programa de Familias en Acción, donde 1,5 millones de hogares reciben un subsidio que les permite financiar parte de sus necesidades básicas. Gracias, presidente, porque el analfabetismo está muy cerca de ser superado. Gracias porque se ampliaron todos los cupos de los diferentes niveles de educación y solo nos resta un incremento mayor en el nivel universitario para llegar al cubrimiento de los países desarrollados. Gracias, señor presidente, por los programas de ayuda y tasas preferenciales para las más de 300,000 familias agrícolas beneficiados de agroingreso seguro. Gracias, señor presidente, por los desayunos a los niños en edad escolar que se ofrecen todos los días a lo largo y ancho del país. Gracias, presidente, por aceptar sus errores. Vamos a corregir lo que sea preciso corregir. Construiremos sobre lo construido y haremos lo que se requiera para seguir el sendero trazado. En nombre de nuestros hijos y nietos, muchas gracias. No ha existido un presidente en la historia de Colombia que haya interpretado mejor y al pie de la letra el deseo y mandato de toda una nación que había perdido su seguridad, su dignidad y su esperanza. Presidente Uribe, mil gracias.